El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Entonces por eso no... Vamos a seguir en el mundo de estudio de Kabbalah, ¿no? La semana pasada estamos hablando sobre diferentes tópicos en el Halajá y uno de los entramos fue Hashgacha Pratit, que es atención individual para cada persona. Entre estas, nosotros hablamos anteriormente también del concepto de Tzimtzum. Tzimtzum, como Dios creó al mundo, en la unión, en la mezcla de la energía infinita y la energía que tiene el límite. Hablamos de la kelipá, que son las cáscaras, o las vasijas también. Hablamos de las vasijas que aguantan esta luz infinita y le dan expresión. Hablamos de olam, que el mundo, el universo, viene de la palabra alam, que quiere decir esconder. Entonces estamos viviendo en un mundo que esconde la presencia divina. Por cierto, esta es otra pregunta que yo tengo. Ahora, la persona que entiende que nosotros vivimos en un mundo que a veces esconde la presencia divina y a veces revela la presencia divina, ¿ya? Entonces, todos los mitzvot que hablamos anteriormente, todos los mitzvot que una persona está haciendo, los mitzvot tienen interés en crear una interacción entre la persona y el ambiente que lo rodea. Estábamos hablando, ¿te recuerdas? De la sukkah y todo lo que hablamos de crear los sukkot que están hechos con la materia que estaba alrededor del pueblo judío. Entonces, lo que el pueblo judío está haciendo con su vida es recolectando toda la materia que Dios le ha puesto y haciendo la kedushá, añadiéndole alguna santidad a esas cosas, ¿ya? Entonces, si entendemos que el mundo puede revelar la presencia divina o puede rechazar la presencia divina, hablando sobre este tema que estábamos hablando anteriormente, le preguntaría al rabino: ¿tu vida está revelándole al mundo y a los vecinos tuyos, que sean judíos o que no sean judíos, le estás revelando la presencia divina o les estás escondiendo la presencia divina? Tal vez solamente le enseñas la presencia divina a los judíos y le escondes la presencia divina a los goyim. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no revelas la presencia divina? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, y lo mismo con el resto de la vida, la vida de uno. Uno se puede hacer la pregunta: ¿qué testimonio está dando la vida mía? ¿Yo estoy revelando la presencia divina o estoy ocultando la presencia divina? Si yo vivo una vida a donde mi comportamiento es tan desagradable, entonces yo estoy ocultando la presencia divina. ¿Ustedes han notado que hay ciertas personas que cuando uno está alrededor de ellos, mi gran maestro, Rabbi Bomzer, Rabbi Ziegler, todos los rabinos maestros míos, cuando estás con ellos, no puedes saludarlos sin aprender un poco de Torah? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Revelando la presencia divina constantemente. Mire, el rabino mío quería ir al hospital, al Mount Sinai. Por favor, déjame allí nada más. ¿Qué estás loco? Si puedo pasarme el día contigo, me lo paso. Y vamos de departamento en departamento. ¿Por qué? Porque cada vez que camino un paso con él, lo que aprendo más Torah. Entonces, constantemente hay ciertas personas que van haciéndolo a uno sentirse que hay una presencia divina, que hay algo más grande que la vida cotidiana que nosotros estamos viviendo. Esa es una persona que está revelando la presencia divina. Hay otra persona que enseguida que uno se reúne con ellos, lo rebajan a uno. Lo rebajan, lo bajan a un plano que es salvaje, ¿no? Entonces, están escondiendo la presencia divina. Entonces, un tzadik
es una persona, un justo, es una persona que se ha dedicado a revelar la presencia divina en todas las fases de la vida. Un rasha, una persona mala, es una persona que se ha involucrado con la vida escondiendo la presencia divina, haciendo parecer que la vida no tiene valor, haciendo parecer que todo está vacío. Esa es una rasha, esa es una persona mala. Una persona buena desarrolla a los demás, va enseñando de la luz, va guiándolos, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Eso es una de las diferencias. Ok. Entonces, parte de esto está conectado al Yetzer Hara y al Yetzer Hatov. Hablamos sobre el Yetzer Hara y hablamos sobre el Yetzer Hatov. Cuando una persona... Ahora, antes de tomar el próximo paso, vamos a explicar que cuando Dios creó el mundo, entonces, Dios creó el mundo con una energía positiva y con una energía negativa. Todo el mundo tenemos dentro de nosotros una energía positiva y una energía negativa. La energía negativa es la energía de autodestrucción, de limitación, de decir no podemos, de decir yo no puedo superar carne y hueso, la naturaleza. Yo soy un salvaje, soy un animal igual que el resto de los animales del mundo y voy a seguir mis deseos. El mundo del Yetzer Hatov va a decir, no, yo tengo una neshama, yo tengo una alma. No solamente soy carne y hueso, no solamente soy un ser viviente, físico, pero también tengo deseos espirituales. Entonces, yo voy a responderle a los deseos espirituales. ¿Ya? Entonces, esto es el ala y encoge de todos estos deseos. Ok. Pero eso está manifestando también la realidad de la creación, a donde la creación puede ocultar la presencia divina o revelar la presencia divina. Entonces, el mundo está creado con una deficiencia. Los seres en el mundo espiritual, los ángeles, los espíritus, la presencia divina, todos conocen la luz divina. Nosotros que estamos en este mundo, los seres que están en este mundo, necesitamos buscar de la luz divina. Pero estamos rodeados por la limitación. Entonces, el ser humano tiene que volverse el agente de la transformación de las cosas que están en este mundo. Entonces tiene que volverse un agente transformativo, a donde dice, este mundo no es solamente lo que esconde la divinidad, sino empieza él a revelar la divinidad. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que el mundo fue creado sin terminarse, incompleto. Y lo podemos aprender de un pasuk. Hay un verso en la Torah que lo dice. Cuando describe la Torah el séptimo día, dice que cuando Dios creó el séptimo día, descansó en ese séptimo día, porque creó el mundo en 6 días, y en el séptimo día descansó. Y termina el versículo con la azot. Cuando dice la azot, quiere decir que descansó de todo lo que había hecho y quedó algo para hacer. Entonces los maestros de Kabbalah explican que Dios creó un mundo que no había sido terminado. ¿Cuál es la terminación de este mundo? La terminación es que el ser humano, que Adán y Eva es el ser humano, Él los puso a trabajar en el jardín de Edén. ¿Cuál es el trabajo de trabajo? ¿Qué es lo que tenían que hacer en el jardín de Edén? Tenían que revelar la presencia divina en el jardín de Edén. Entonces nosotros tenemos que volvernos el agente de transformación. Eso se llama en Kabbalah el proceso de tikkun, el proceso de corrección. El mundo aparentemente está escondiendo la presencia divina. Ahora yo, como entiendo con ciertas limitaciones, entiendo el mundo espiritual, yo tengo que hacer la corrección de que este mundo no sea un mundo limitado, sino que este mundo sea una herramienta que revela la presencia divina. ¿Se entiende esta idea? Ok. Entonces, el tikkun es la corrección. Y eso no solamente aplica, igualmente que expliqué que hay ciertas partes del mundo que tiene energía positiva, el mundo físico que tiene energía positiva y energía negativa. La positiva sería lo que está revelando la presencia divina, lo negativo que está escondiendo la presencia divina. Eso también se representa en el cuerpo a través del Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. Igual que eso ocurre
también ocurre el proceso de tikkun dentro del ser humano. Porque el ser humano no es solamente bueno y no es solamente malo. No es como en las películas que el malo siempre se viste de negro, ¿no? Pero no es así. No sabemos quién es el bueno y quién es el malo. A veces nos creemos que alguien es buenísimo, pero de verdad es malísimo. Nos dice ciertas cosas que nos creemos que es verdad, pero son mentiras. Y viene de blanco. Y viene de blanco, viene puro. ¿Ya? Como la película que me acabas de enseñar de toda esa gente bailando y parecen que son kasher, pero de verdad no lo son. ¿Esto es lo que es? Hay ciertos restaurantes, esto era muy popular en Miami, que el restaurante decía kosher style. Estilo kosher, pero no era kosher, pero era estilo kosher. Entonces servían allí comida que era... ¿Cuándo tú entrabas? El restaurante decía kosher style. El estilo kasher, pero no era kasher. La carne no era kasher, pero era estilo kasher. Te hacían una sopa de pollo con matzo balls, pero era pollo que no era kasher, el pollo de Perdú. ¿Entiendes? Entonces es lo mismo, ellos son kosher style, estilo kasher. Ok. Ahora podemos empezar la clase. ¿Sabes que te he hablado de un paso en la Torah? Justamente el que nos dice usted que el mundo realmente no fue completamente, faltan cosas por hacer. ¿En qué parte de la Torah cuando podemos leer eso? Está en la historia de Génesis, cuando habla de la creación de Shabbat. Termina con la palabra lazo. Si quieres, después, si me buscas un sidur, te doy el versículo completo. ¿Trae un sidur de adentro de la sinagoga ahí? ¿Tienes un sidur? ¿Sabes cómo dice con qué propósito Hashem hizo eso? Eso para que el ser humano se vuelva un agente. No sé si esto va a dar la lista de los pesukim. Para que el ser humano se vuelva parte, socio en la creación. No solamente que el judío va a actualmente, ese seguramente mejor todavía va a darme el pasuk. Gracias. Un momento. Ustedes siempre me ponen a buscar estas cosas. Vamos a ver. Mira, para que veas que yo no estoy inventando las cosas. No, se fue derechito. No. Pero si Dios hubiese querido no crear de una manera que... Podía haber terminado el mundo perfectamente. Ajá. Pero creó un mundo imperfecto para que el mundo dentro de la perfección se perfeccione. Recuerda, uno de los problemas que nosotros tenemos en el mundo que nosotros vivimos hoy en día es que hemos adoptado, te voy a decir el versículo ahora mismo, está Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, Vaibarech Elohim et yom hashvi'i, vaikadesh oto. Y bendijo Elohim al séptimo día, vaikadesh oto, y lo hizo santo. Kivo Shabbat mikol melachto, porque en él descansó de todo su labor, de todo su trabajo. Asher bara Elohim, que Dios había hecho, la azot. La azot quiere decir, entonces cuando va describiendo, usa un término del pasado. Y entonces de pronto la palabra la azot es el futuro, que queda algo por hacer. Si yo estuviera editando este libro, yo no soy el editor de la Torah, pero si yo estuviera editando este libro, yo podría terminar el versículo diciendo, Vaikadesh oto kivo Shabbat mikol melachto, porque en ese día descansó de todo su trabajo, Asher bara Elohim, que había hecho Dios. Pero entonces de pronto vuelve a empezar la azot, que quiere decir que quedó algo por terminar. Bueno, está ahí mismo. Disculpa que complique la cosa, pero ¿por qué dice que descansó? ¿Por qué dice que descansó? Yo no he podido entender eso nunca. Porque él quiere que uno descanse. Trabajo físico, trabajando, estaba cansado. ¿Dios no se cansa? Sí, Esa es la pregunta que está haciendo hay que él. parar, los sábados de día como se paran ellos y se cenan. Ahora, esa es otra clase, pero no me cause que entre ese. Ahí voy a entrar y voy a estar 3 o 4 días, no me haga eso. No me haga eso. Pero sí, vamos a hacerlo uno de estos días. Rabino, lo que Recuérdate. usted quiere dejar dicho para que yo entienda, que como no somos perfectos, por eso somos perfectos. No, vamos a regresar allá. Filosóficamente, te va a gustar esto mucho.
En la filosofía griega, la perfección ya es perfecta. En otras palabras, cuando llegaste a la perfección, ya es perfecta, ya está terminada la perfección. Y la perfección nunca se va desarrollando. Pero desde la perspectiva en la filosofía judía, la perfección no es perfecta. La perfección se está desarrollando constantemente. Entonces nosotros somos perfectos en nuestra imperfección mientras estemos perfeccionándonos. O sea, como quien dice, terminamos esto, pero creo que se Tú ves puede... que yo soy un Maccabee. Yo rechazo completamente la filosofía griega. Como quien dice, terminamos esto, pero creo que se puede hacer esto mejor. Sí. bueno. Y estamos perfeccionándonos constantemente. Y ese es el sistema perfecto. El sistema perfecto. Mira, piénsalo. Crear una máquina que sea perfecta o que crear una máquina que esté constantemente perfeccionándose. Es mejor esa. ¿La segunda es mejor? Eso. La segunda es mejor. ¿Ya? Entonces, esa es parte del sistema. Pero eso es otra filosofía. Rabino, entonces el ser humano buscando la perfección Tiene el es para que se acerque más a Hashem Constantemente. con Constantemente. sus valores. Constantemente. Pero vamos a llegar más lejos. Vamos a ir más lejos todavía. Nosotros vemos a través de la historia de la Torá que Dios se va revelando más y más y más a través de la Torá. Porque podría habernos dado la Torá cuando creó el mundo. ¿Por qué esperó tantos siglos? ¿Y por qué fue para allá tan lejos? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Fuéramos preparados. Porque nosotros no estábamos preparados. Entonces, la parte de la creación, parte del desarrollo de la perfección, porque lo más perfecto es Dios. Pero Dios se está perfeccionando. ¿Tú estás entendiéndome? Entonces va revelándose más y más y más y más. Y piénsalo, eso es lo mismo que ocurre en la vida de cada persona, ¿no? Nosotros empezamos como niños y creemos que sabemos lo más simple, nosotros ya sabemos todo, ¿no? Y cuando vamos desarrollando nos vamos dando cuenta que tenemos muchísimas más para aprender, que no sabemos nada. Tenemos nuestros hijos que lo tienen ¿Me entiendes? 13 años, nos discuten cosas y no es así, no es así. Y tú detrás, no es así, te meten en problemas. Porque ellos creen que saben. Y uno mismo también, a la edad que tenemos, aún creemos que sabemos cosas. Cuando hablo con mi padre me doy cuenta, oye, pero en ¿De verdad que yo no sé nada? Mi papá me enseñó algo, ahora mi papá no fue a la universidad. pero me Exacto, enseñó algo. exacto. Entonces, constantemente estamos aprendiendo más y más y más. Y de hecho, el mismo, Hasta que llegamos a la última revelación. de hecho, ¿Cuándo el es, mismo verdad? universo, el mismo Cuando universo- cerramos los ojos y apagamos, Sí. y apagamos las luces. Apaga la luz. El mismo universo. Perdóname, yo sé que El quieres. mismo universo está comprobando que está en expansión. Correcto. Bueno, yo le pregunté a una Correcto. persona que por qué ellos incluyen la Torah dentro de su Biblia. Y me dijeron que ellos solamente la incluyen para aprender de los errores de la persona, de la vida, de toda esa gente. De que Muy bien. solo- Deberían entonces hacer teshuvah, igual que... Recuerden que no existe en todos los 24 libros de la Torá, no existe nadie que es perfecto. Después, cuando entra la filosofía griega, que es el cristianismo, empiezan la gente perfecta. Sí. Pero en todos los libros de la Torá, lo que ellos están diciendo tiene cierta validez. En todos los libros de la Torá no existe ningún hombre que es perfecto. Pero existen hombres que están buscando perfeccionarse. Buscando la perfección. Sí. Ese es el judaísmo. En la filosofía griega, de pronto, la perfección. Los santos. Para nosotros eso no es, nosotros no respetamos la perfección. Nosotros respetamos los hombres que se están perfeccionando. Muy diferente, ¿verdad? Diferente. Ok. Entonces, vamos a seguir aquí. Quiero llevarlo al próximo nivel. Cuando una persona, entonces, nosotros estamos transformando al mundo que está alrededor de nosotros y a la misma vez estamos transformándonos a nosotros mismos. Entonces estamos buscando la perfección y estamos perfeccionando el mundo. Entonces estamos haciendo un tikkun del olam, una perfección del mundo que nos rodea, y también estamos haciendo tikkuné nefashot, que es la corrección de nuestro propio ser. Y están relacionados. Tikkuné nefashot y tikkun olam, que es la perfección, la corrección, el avance del mundo que nos rodea, la transformación del mundo que nos rodea, y a la misma vez la perfección, la corrección de nosotros mismos. Y ese proceso
Es un proceso dinámico relacionado a la teshuvah. Ahora, para poder llegar a este punto, a donde estamos hablando de los tikkun, ¿se está entendiendo? ¿Ustedes me están siguiendo? ¿Se está bien? ¿Se está entendiendo? Bien. Cuando hablo sobre esto, quiero explicar también que desde el punto de vista de la Kabbalah, no solamente nosotros estamos mandados a guardar los mitzvot, pero los mitzvot se vuelven agentes transformativos del mundo. En otras palabras, cuando dice el Talmud, mitzvah goreret mitzvah, averá goreret averá, que una mitzvah trae otra mitzvah y una averá trae otra averá. La forma cabalística de interpretar eso es que cuando nosotros hacemos un bien, estamos creando un ángel. Oigan bien, estamos creando un ángel. El ángel, la mitzvah que nosotros hacemos, la acción que hicimos, crea una entidad espiritual. Esa entidad espiritual, su función es dar bendición. Ahora, si aprenden sobre los ángeles, sabemos que los ángeles que están mencionados en la Torah, cada uno de ellos tiene un nombre. Y el nombre te dice la misión. Entonces, por ejemplo, Rafael, Refúa él, que es la sanación de Dios. Todos los nombres son en hebreo. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla hebreo. Mijael, Micael quiere decir quién es como Dios. Uriel quiere decir la luz de Dios. Gabriel quiere decir la fuerza de Dios. Todos los nombres que nosotros sabemos. Ariel es León de Dios. Todos los diferentes nombres te van a revelar la presencia, la energía que ellos están revelando. Ahora, lo que sabemos entonces cabalísticamente es que Rafael nunca se va a volver Mijael. En otras palabras, el deseo, los deseos que nosotros tenemos, que es el deseo del Yetzer HaTov y el deseo del Yetzer Hara, si nosotros nos nace hacer ciertas cosas, un bien, nosotros tenemos el poder para rechazar el bien y andar en el mal, o rechazar el mal y andar en el bien. Pero los ángeles no tienen ese don. Nosotros somos los únicos que tenemos ese don. Entonces nosotros somos los únicos que podemos hacer los mitzvot, porque los ángeles Dios les manda a hacerlo y lo hacen, porque ya son perfectos. Pero nosotros no somos perfectos. Entonces nosotros tenemos que perfeccionarnos a través de los mitzvot. Entonces ese ángel que nosotros creamos a través de la cosa correcta, de la acción correcta, la bendición que va a dar está relacionada a la forma que fue creada. En otras palabras, si haces el bien de tzedaká, la bendición de la tzedaká es la bendición que va a salir. No te va a salir la bendición de lulav y etrog por hacer la tzedaká. Siempre va a salir mida keneged mida, medida por medida. Entonces tú haces un bien y ese bien se va a multiplicar. Pero es el tipo de bien que tú hiciste. Sobre esa acción. En otras palabras, Haz Shalom, alguien se enfermó. Le diste Haz Shalom, paz y misericordia, que no ocurra. La persona dice, alguien está enfermo, le diste medicina a esa persona. Tu sanación viene por la medicina que le diste al otro. Y tal vez nunca te enteras de que fuiste sanado, pero tenías una enfermedad que de pronto la bendición te cayó a ti. Exacto. Pero es la bendición de acuerdo con la mitzvah que tú hiciste. ¿Se entendió? Está relacionada con Está relacionada. ¿Por qué? Porque la misma acción es la que te da la bendición. Yo reacciono mucho cuando yo doy orientación a mi hijo y a jovencita y a jovencita. Yo, mire, mío, está seco de la miel. Si algún cielo picón se produce de miel y no de otra cosa. Entonces, si estamos cerca de las cosas buenas, de eso vamos a salpicarnos. Si estamos con problemas nos vamos a salpicar. Los hindú explican eso con la ley del karma. Es la misma cosa. Entonces, si ya yo te lo explico desde el lado del bien, te lo puedo explicar desde el lado del mal. En otras palabras, cuando alguien hace un mal, Haz Shalom hace algo mal, se crea una entidad del mal. O abre una puerta para el mal. No. Se crea. Crea una entidad del mal. Y por esa razón, ese mismo mal que él creó es el mal que lo castiga. Porque su propósito, el propósito de la... que se regresa. Claro que sí, pero se regresa por esta razón. El bien que yo hice, cuando yo hice el bien y creé un ángel del bien, la bendición me va a caer a mí y a todos los demás que están alrededor de mí.
¿Por qué? Porque ese bien que yo hice es el bien, el trabajo, el labor de ese bien que yo hice es dar bendición. El trabajo del mal que yo hice es destruir. Y entonces tal vez ese mal que yo hice me va a caer a mí. Esa es la razón. La gente entra en este mundo de las brujerías y hacen todas esas cosas y no se dan cuenta que el mal que hicieron es el mismo mal que le va a hacer a ellos. Entonces, le voy a hacer un mal a él, le voy a hacer esto. El mal viene a ti. Yo veo como los brujos. Yo veo dos cosas en los brujos. Mira, si es brujo y es hombre, normalmente tú sabes que no es un hombre perfecto, es algo raro. Y si es mujer, no tiene marido, siempre están como desbaratados. Y reciben mucho dinero. Y siempre están pobres. Siempre están pobres. Yo no entiendo. Llevados. ¿Cuánto dinero ¿Por qué reciben? son pobres si les sacan mucho dinero a la Y gente? tanto recibo dinero. Entonces tiene una comunidad de personas que viven llevando por teléfono. Mira, ven por acá porque sabes que hay un problema en tu casa. Tócate un baño. Sí. Para allá coger a la pobre mujer y voy a llevar un chelito. Mira, te ven por acá porque tú no ves, tú no ves problema. Esto es lo Y único. siempre están Tú ves, pobres. esta es la cosa. Cuando yo digo que yo enseño Torah tropical, ustedes se imaginen que ustedes vayan a una clase americana de Torah y oír eso. Nunca la gente no va a hablar eso. ¿Ya? La gente no va a hablar eso, pero es la verdad. Es algo Es la verdad. que sucede, sí. Sucede. Hacen un mal y a ellos mismos les cae el mal. Entonces, esto es una ley, que es la ley del tikkun, que es mida keneged mida, medida por medida. Medida por medida. Tú haces un mal, ese es el mal que te cae. Mida keneged mida. Ahora, terrible que yo te diga que es mida keneged mida, pero hay otra forma de arreglar este problema. Pero yo puedo, antes de hacer eso, yo quiero comprobar, porque yo sé que hay mucha gente que son amiguitos de Eliyahu, que le gusta que yo compruebe que yo sé de dónde viene. Es jugando con Eliyahu. Entonces, ¿cómo lo aprendemos de la Torah? En la parashá de Noach, ahora, por cierto, déjame añadirle aquí una nota antes de explicar lo que voy a decir aquí. Es todas las culturas del mundo, los mayas, los incas, todas las culturas del este, los arawak, los caribes, todos tenían la mitología, y todos tienen una cosa en común. Todos cuentan la historia del diluvio. El diluvio. Y todo el mundo, todas las culturas del mundo tienen la historia del diluvio. Pero hay una cultura que es diferente a las demás. Y esa es la cultura de la Torá. Cuando la Torá cuenta la historia del diluvio, no solamente cuenta la historia del diluvio, sino explica por qué Dios hizo el diluvio. En todas las demás culturas, los dioses hacen lo que les dé la gana. Porque son los dioses, sí. Ellos pueden destruir. ¿Sí? Entonces, el Dios de Israel constantemente se está explicando por qué Él hace las cosas que hace. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que Él está haciendo es que Él se está revelando para desarrollarnos a nosotros. Entonces, como ustedes se han portado en una forma éticamente moral mal, han hecho mal, entonces yo tengo que intervenir. En otras palabras, lo que está constantemente es enseñándonos a comportarnos de una forma correcta. El Dios de Israel es un Dios muy misericordioso. Cuando Él tiene que hacer algo mal, Él le dice a su pueblo, los voy a castigar y es porque se están portando mal. ¿Por qué no lo dice? Porque quiere que nosotros cambiemos. Entonces, parte de toda la revelación de la Torá, el desarrollo de la Torá es desarrollarte a ti mismo. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo aquí? Entonces, cuando dice la Torá, Ketz kol basar ba lefanav, el final de toda la naturaleza ha llegado delante de mí. Ba lefanav. Ketz kol basar ba lefanav. Literalmente, la forma de traducirlo al hebreo sería, ha llegado delante de mí el fin de todos los seres vivientes. De ahí el Zohar explica que lo que llegó delante de Dios era la presencia de todo el mal que nosotros habíamos sacado. Y le demandó a Dios el derecho de desarrollar lo que esa energía fue creada a hacer. ¿Y no era tan suficiente el bien como para...? No.
no era suficiente. Porque entonces vienen siendo como dos jueces, cuando uno va a una corte. Sí, entonces, y le demanda. Dios era el jurado, Dios era el Yo tengo juez, mi derecho. Y vienen los dos Y el mal le dice, mira, yo tengo mi derecho de desarrollar lo que yo fui creado a desarrollar. Y entonces lo que Dios hace normalmente cuando nosotros hacemos el mal y sacamos este espíritu malo que sale a hacer daño, entonces Dios lo que hace es, le dice al espíritu malo, mira, no hagas daño, espérate, porque tal vez él va a hacer teshuvá, él se va a arrepentir. Y cuando haga teshuvá, entonces le pone las esposas, ¿no? ¿Cómo le dicen? Las esposas. Las esposas, exacto, por eso le dicen esposas, porque entonces le pone las esposas y no lo deja actuar, Claro. porque ahora viene la teshuvá, y entonces la teshuvá va a transformar ese mal y lo va a volver bien. Pero lo va manteniendo por la misericordia divina. Entonces, esta gente estaban haciendo tanto mal desde el punto de vista del Zohar. Había tanto mal que ya Dios no podía decirle, no hagas. Porque era tan enorme, el monstruo que habíamos creado era tan enorme. Imagínense, si yo le digo a ustedes, si lo pensamos en la forma de pollution, ¿cómo le dicen? La polución. La polución nuclear. Ok, un poquito de polución nuclear no hace tanto daño, pero mientras va creciendo y va creciendo y va creciendo, se destruye el mundo. Se destruye el mundo. Ya no puede. Entonces, es una polución espiritual que las personas... Contaminación, perfecto, mejor. Es mejor todavía. La contaminación espiritual va envenenando todo lo que está alrededor de uno. Fíjense, una forma de decirlo. Nunca han llegado a un lugar... Y había gente en ese tiempo que enseñaban Torah o trataron de... Todavía no... Bueno, sí, había mucha gente que trataban de hacerlo, sí. Una pregunta. Pero Noah no lo hizo. Supongamos el concepto de la maldad para que se traslade a un dirigente político, que cuando decide para atacar a otro país, que decide en función al beneficio de su pueblo, pero a la vez está cometiendo maldad hacia el otro pueblo. ¿Cómo se explica ese caso? No, está mal. Tú no puedes... Es prohibido tener beneficio para ti a costilla del otro. O sea que supuestamente... Si yo te robo a ti, a mí me sirve de lo más bien el dinero que me robé, pero a ti te dolió. Entonces, no hay ningún bien que viene de eso. ¿Me entiendes? Entonces no hay ningún... esa es la única forma de... Pero me refiero a esta sociedad que invadió porque es mucho más fuerte. O sea, esta sociedad en muchos casos, al consumir los recursos naturales de los otros países... Sí, para robarlos. Este país que se vuelve más poderoso. Sí, para robarlos. Entonces, ¿cuál es el sentido del castigo que este país debe tener o este dirigente político debe tener? Le va a ocurrir el proceso de la corrección. El proceso de la corrección espiritual va a venir. Pero eso está... No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, pero viene. ¿Quién era antes Pero la cosa más poderosa en los años, en la historia? ¿No era Roma? Sí, pero habían muchos. Imperios, Pero déjame seguir aquí porque no vamos a perder no vamos a perder la onda aquí. Entonces, de pronto, esta presencia de lo que estamos hablando en la historia de Noah, Ket Kol Basar Balefanav, se ha presentado delante de mí el fin de todo. Quiere decir que ya existía el potencial espiritual el fin de todos los seres vivientes. Antes de que venga el fin de todos los seres vivientes, espiritualmente existe ya el potencial. ¿Se entiende? Y esto es no solamente en el área del mal, sino también en el área del bien. No hay bendición que uno pueda recibir sin que exista primero en el potencial espiritual. La bendición ya está ahí. La bendición ya está ahí. La bendición que nosotros vamos a recibir, ya Dios la manifestó. Ahora nosotros tenemos que crear un canal para recibir la bendición. ¿Ustedes me entienden? Sí. Entonces, lo mismo en el castigo. Nosotros creamos este mal y tenemos que ahora tratar de ganarle al mal. ¿Cómo podemos ganarle al mal? Haciendo teshuvá. Entonces, el proceso de tikkun, o la persona, Chas v'Shalom, que no ocurra de esta forma, puede ocurrir, lo que estaba preguntando Gabriel aquí, puede ocurrir un arreglo, un castigo para hacer la corrección, o el pueblo hace teshuvá.
Mira la historia de Jonah. Jonah, cuando fue a Nínive, ¿ya? Ya Dios le dijo a Jonah, le dijo, ve a la gente de Nínive y dile que si no se arrepiente lo voy a destruir. Quiere decir que viene la corrección del tikkun en una forma muy fea. ¿Cuál? O hace teshuvah. Hicieron teshuvah y entonces no vino el castigo. Pero ¿cómo? Porque la teshuvah transforma la negatividad. Sí, pero ¿cómo ellos hicieron para que Dios tuviera misericordia sobre ellos si eran malos? Le pidieron perdón. Cambiaron. Hizo Teshua lo que dice. Pero primero salió de Dios, porque Dios le dijo a él que fuera allá. Sí, pero le hicieron caso al profeta. Hay que hacerle caso al profeta. Increíble, ¿no? Ahora, por cierto, sabes que a mí me encanta siempre, pero yo tengo discusiones con los pastores, a mí me encanta. Entonces los pastores me dicen a mí, a veces es bobería los pastores, siempre me dicen a mí, no, la única forma de ser salvo después de hacer un pecado es a través de la sangre. Entonces tiene que aceptar la sangre de Jesús para ser salvo. Entonces le digo, bueno, entonces explícame el libro de Jonah. No había ningún sacrificio y Dios los perdonó. La teshuvah. No hay... Por eso es que la leemos en Yom Kippur. En Yom Kippur no hay nada, ningún poder que pare la teshuvah, que pueda aguantar la teshuvah. No hay nada. El Zohar dice que Dios creó primero la teshuvah y entonces creó el mundo. La única razón que el mundo existe es porque existe el potencial para la teshuvah. Existe el potencial para el cambio. Señores, esto es uno de los grandes regalos de la Torah. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? La gente que son cínicos, pesimistas, y yo los veo, la gente, los psicólogos que hacen consejería y psicoterapia, siempre se los encuentran. La peor depresión que puede tener la persona es perder la esperanza de que uno puede mejorar su situación. Entonces, la gente pesimista dice, no, los seres humanos nunca cambian, siempre se quedan. No. Eso fue lo que... Eso no es verdad. Eso fue lo que me hizo el sábado mi papá. Que yo era una pecadora, Por lo mismo que usted estaba alegando. Yo le dije que no. Que al minuto que yo le pedí perdón a Dios y que yo transformé mi vida, ya Dios me perdonó. Sí. ¿Cómo yo voy a llevar esa carga? No, así no funciona exactamente. Pues La eso lo teshuvah digo. es lo más poderoso en el mundo. No hay nada. Mira, el Talmud dice que cuando se destruyó el templo tenía muchísimas puertas para entrar. Y entonces tienes el templo físico y tienes el templo espiritual. En el día que se destruyó el templo, todas las puertas fueron destruidas, menos una. La puerta de la teshuvah. La puerta de la teshuvah es lo más poderoso que existe en el mundo entero. Es la base del mundo. El mundo entero está creado, la fundación del mundo es teshuvah. Y eso es la habilidad del ser humano de cambiar. Y es la energía de transformación. La energía de la transformación. Que el ser humano puede reinterpretarse. ¿Y qué quiere, y por qué es el fundamento de la teshuvah? Porque la teshuvah, el judaísmo, rechaza completamente el pecado original. Nosotros no creemos en el pecado original. Entonces, nosotros decimos al revés, que el ser humano es creado absolutamente justo. El ser humano entra a este mundo puro. La neshama es absolutamente pura. El cuerpo no tiene ningún pecado cuando ese niño nace. Ahora, se va desarrollando y a veces falla. A veces hace el mal. Pero su principio, su fundamento es puro y justo y correcto. Entonces la teshuvah es teshuv ba Hashem, regresar, retornar a Hashem. Que quiere decir que para retornar tienes que haber comenzado desde ese lugar. Entonces, comenzaste desde el punto de vista de Hashem, tal vez te desviaste y ahora has regresado al punto de vista de Hashem. Entonces, para ser salvo, no es que uno está buscando algo que te salve a ti de tu naturaleza errónea, sino
lo que estamos haciendo es regresando a nuestra naturaleza que es espiritual y correcta. Como cuando uno nació. ¿Me entiendes? Regresar a lo correcto al potencial que uno nació. Esto es muy importante. Entonces, el poder de la Teshuvah es un poder transformativo, es el proceso de tikkun, el proceso de la corrección. Cuando una persona hace una verá, cuando una persona hace un mal, cuando hace un pecado, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, la neshama de la persona, el espíritu de la persona, está conectada en una forma muy profunda con la presencia divina. Y nosotros andamos todo el día y Dios está constantemente hablando con nosotros. Pero cuando hacemos pecado, lo que hacemos es nos separamos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Adán y Eva hicieron el pecado, ¿qué es lo que fue lo primero que la Torá dice que hicieron? Se escondieron de Dios. Se cubrieron. Se escondieron. Se escondieron, primero se escondieron. Y entonces se están cubriendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Separándose de Dios. El pecado nos separa de Dios. La Teshuvah nos acerca a Dios. ¿Entiendes? Ahora, la única forma que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de la misericordia de Dios. Pero Dios creó el mundo a través de la misericordia. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el makom, el lugar, que es el vientre que Dios creó? Eso es el rechem, que viene de la palabra rahmaná, que viene de la palabra misericordia. Entonces, la base del mundo entero es la misericordia. Y la misericordia se describe en la forma cabalística como la presencia femenina divina. Entonces, ¿cómo diferenciamos Nefesh a Neshama? A Neshama. No entendemos alma y no entendemos espíritu. Sí. Si entendemos que el espíritu directamente es una chispa divina, viene de Elohim. Pero nuestra alma ya es la parte nuestra, la que nos motiva a coger Yetzer Hara o Yetzer Tov. Ahí ese asunto, ¿cómo va? Podríamos describirlo usando diferentes niveles de la Neshama. Entonces tienes 5 diferentes niveles del alma, de lo que nosotros describimos como el alma. Uno de ellos está más relacionado al mundo físico, anima al mundo físico. Eso sería el Nefesh. ¿Y cómo lo sabemos? Porque sabemos cuando la Torá describe el proceso de la Shechitá, por ejemplo, dice que uno tiene que matar al animal y esa sangre, la primera sangre que sale, se tiene que hacer la mitzvah de Kisui Hadam, de tapar la sangre. La sangre, ¿por qué? Porque dice, nosotros no podemos comer sangre, porque en la sangre del animal está el Nefesh del animal. El alma. Entonces sabemos que nosotros los seres humanos, y entonces cuando la Torá habla sobre el deseo del ser humano de comer carne, dice, si el nefesh de uno pide carne, entonces tiene que comer la carne kasher, el shechitá. Entonces, nosotros tenemos un nivel de espíritu que es el mismo nivel de espíritu que los animales. Y entonces tenemos otro nivel de espíritu que es el ruach. El ruach es una energía espiritual que conecta el nefesh y la neshama, que es el espíritu más alto. Y eso viene a través del aliento de la presencia divina. Cuando Dios creó a Adán, sabemos en la historia de la creación que Dios creó a los animales, pero no dice que le dio el aliento de la vida. Entonces, el aliento de la vida, la forma de decir aliento sería neshima. Neshima quiere decir el soplado, el aire. Entonces, a través de la neshima de Dios viene la neshama. Entonces tenemos ese, y ahora todo esto se van uniendo. Ya tienes nefesh, tienes ruach, tienes neshama, tienes chaya y tienes yejitá. Chaya es más allá de la neshama, y todo esto se va conectando dentro del cuerpo humano. El nefesh está dentro del cuerpo. El ruach está creando como un puente entre el nefesh, que es más conectado a la carne, y hay opiniones en Kabbalah que cuando uno se muere, todavía un poco del nefesh se queda dentro del cuerpo.
¿ya? La neshama es la que se va. Entonces, el ruach va creando un puente de conversación, de comunicación entre el nefesh y la neshama, y entonces, la neshama, que viene de otro mundo, viene del mundo espiritual, que es parte de la presencia divina, ahora está conectada a través de la comunicación entre el ruach y el nefesh, está conectado al cuerpo. Entonces se está identificando con este cuerpo. Y entonces el Haya Yehidá está sirviendo como un puente de comunicación que es casi profético y está permitiendo una transmisión de conocimiento entre las esferas espirituales y el mundo físico. Y entonces, ¿cuál es el que va a sufrir el juicio ya en el Olam Haba? Todos. Nefesh, Neshama. Nefesh también, te voy a decir porque en cierto nivel el Nefesh, parte del sufrimiento que sufre es que como está tan asociado con el cuerpo, cuando los gusanos nos comen y todo se va corrompiendo, él sufre ese proceso. Y si el cuerpo, si el Nefesh, si le das mucho de... ¿Por qué vos dice de esta forma? ¿Te recuerdas cuando dice, si le das mucha carne al cuerpo, ¿me entiendes? Quiere más carne, se vuelve muy carnoso. La forma de explicarlo es que si te pasas la vida nada más conociendo al nefesh, a los deseos vulgares, salvajes del animal, entonces te vuelves todo carne. Entonces cuando te mueres y terminas en la tumba, ese es tu fin. Cuando te conectas mucho a la neshama, entonces le da de menos a ese nefesh. Y ese nefesh se vuelve sirviente de la neshama. Entonces ahora el sufrimiento no es tan terrible de la tumba. Hay menos carne. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Ya? Esa es la forma de entenderlo. Ok. Este es el proceso de Tikkun. Y el proceso de la Teshuvah es muy importante. Muy importante. Entender lo que es la Teshuvah. La Teshuvah permite que la Shekhinah retorne al mundo. Cuando una persona hace una verá, ¿cómo estamos de tiempo? Yo me siento como si hayamos estado mucho tiempo. Son las 8:43. ¿Estamos bien? 8:43. Estamos bien. Estamos bien. Ok, no quiero que mi gente sufra mucho ahí atrás. Cuando una persona hace una verá, cuando hace mal, lo que empieza a hacer es separarse de la presencia divina. Y enseguida que la persona empieza a separarse de la presencia divina, empieza Dios a visitar a esa persona, a decirle, te alejaste, retorna a mí. Y entonces la persona hace una de dos cosas: siente el deseo de la teshuvah y a veces dice, voy a responderte, y hace la teshuvah. Pero a veces la gente coge miedo, se asustan, porque la presencia divina los está llamando y no los deja descansar. Pero la presencia divina no para, sigue, porque nos quiere tanto, nos quiere desarrollar. Entonces la presencia divina está constantemente invitándonos a hacer teshuvah, a retornar. Recuerda, no te olvides de quién tú eres, ¿ya? Entonces está constantemente recordándote y te va recordando. Pero lo que pasa es que cuando rechazas mucho, y la razón que constantemente lo está haciendo es porque esa es la presencia de nuestra madre. Nuestra madre sabe que nosotros tenemos el potencial para desarrollarnos. Y ¿sabes lo que pasa? Mucha gente que hacen mal, a veces la gente me oyen y se creen que yo estoy hablando nada más psicología, pero esto es pura Kabbalah. El secreto de la vida es que parte del desarrollo viene de nuestra madre y nuestro padre. Que cuando el niño empieza a desarrollarse, le desarrollan al niño la creencia y la fe que él es el mejor, que él se va a desarrollar, que él tiene gran bendición. Todo esto se va desarrollando dentro del niño, y entonces la vida empieza a quitarle esa creencia al niño a golpe. Tú no vas a servir, tú no vas a hacer esto. Por eso un padre que le dice a un niño, tú no sirves para nada, es un criminal terrible. Terrible un criminal. El padre tiene que decirle al niño, compórtate mejor porque tú eres mejor que eso. No decirle, tú eres una basura. Decirle, no, tú eres lo mejor, tú eres puro oro, actúa como oro. Cuando le dice al niño, tú eres una basura, está actuando
del lado del mal. Entonces, la disciplina viene a través del amor y hemos hablado de esto anteriormente. Ok, entonces se va desarrollando dentro de la persona este deseo de sentir la presencia divina. La presencia divina que va a venir es la Shekhinah, pero la Shekhinah es femenina. Cuando rechazas a esa presencia tantas veces, se cansa. Está bien, quieres desarrollarte de esa forma, vete de esa forma. Dios le da el poder a la persona de ir en el camino, y yo no lo estoy inventando, está en la Gemara en Sanedrín. En la Gemara en Sanedrín dice que Dios le abre el camino a la persona en el camino que él quiera ir. ¿Quieres ir en el camino del bien? Yo te ayudo. ¿Quieres ir en el camino del mal? Te trato de parar, pero ya cuando insistes, vete al camino del mal y al final ojalá que regreses al camino del bien. Entonces, siempre está buscando una forma de encaminarnos, pero cuando uno va rechazando la presencia divina, ¿hasta dónde va a rechazar? Entonces, la invitación a hacer teshuvah es la persona que adopta la teshuvah, se vuelve un instrumento de lo más importante en el mundo y el problema que nosotros tenemos hoy en día. Y es el problema que estamos sufriendo todos nosotros. Que la Shekhinah, por nuestro comportamiento, ya no puede resistirnos. Nos encuentra tan desagradable a los seres humanos. Somos tan asquerosos que ya no puede vivir con nosotros. Nos hemos rebajado hasta tanto punto, como la humanidad estamos hablando, nos hemos rebajado hasta tanto punto que ya la presencia divina no puede vivir junto con nosotros. ¿Pero se mantiene entonces solo por causa del pueblo judío? Se mantiene bueno, el problema es que el resto de las naciones del mundo se han rebajado porque nosotros también nos rebajamos. En otras palabras, nosotros no estamos haciendo lo que se supone que nosotros hagamos, traer la presencia divina, traer la luz, y entonces eso causa que se vaya rebajando el resto de las naciones. Cuando se va rebajando el resto de las naciones, nosotros también nos rebajamos. Cuando nosotros nos enaltecemos y nos volvemos más y más kadosh, entonces subimos al resto de las naciones también. Por esa razón, le voy a decir otro secreto más aquí. Había un gran cabalista alemán que se llamaba Jonathan Eybeschutz. Jonathan Eybeschutz se volvió uno de los grandes Mekubalim, enseñaba mucha Kabbalah, y por esa razón la gente del siglo XVII, por esa razón mucha gente lo rechazaba. Jonathan Eybeschutz escribió una Haggadah, y escribe, esto yo no lo había planeado, pero tengo que decirlo porque es importante decirlo. Está relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente. Jonathan Eybeschutz escribió una Haggadah para Pesach, y en la Haggadah de Pesach escribió una cosa muy interesante que se volvió controversial. Dice él que la esclavitud del pueblo judío nosotros fuimos esclavos de los egipcios porque nosotros no nos comportamos correctamente. ¿Qué es lo que dice? Cuando nosotros vivíamos en Egipto, lo que hicimos fue que nos mudamos para el área de Goshen. Y ahí en el área, yo no lo estoy inventando, no se crean que Rabino Viñas lo está inventando, viene directamente de Jonathan Eybeschutz. Búsquenlo en el internet. No sé si lo publicaron en el internet, pero yo lo vi en el libro de Jonathan Eybeschutz. Dice él que cuando los judíos se encerraron en el gueto de Goshen y no tenían interacción con los egipcios, no enaltecieron, no le subieron la santidad a los egipcios. Entonces, ¿por qué salieron con egipcios? Porque salieron con una cantidad de egipcios. No, espérate. Entonces, como no estaban enalteciendo, creciéndole la kedushá a los egipcios, entonces los egipcios se volvieron tan malvados que instituyeron la esclavitud. Dice Jonathan Eybeschutz que si nosotros hubiéramos entrado a Egipto y le hubiéramos enseñado lo que nosotros aprendimos de nuestros antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, y hubiéramos convertido a los egipcios en personas agradables como Abraham, Isaac y Jacob, nosotros no hubiéramos terminado como esclavos en Egipto. En otras palabras, la única forma
de prevenir, la única forma, yo lo estoy diciendo, yo no soy un loco, la única forma de prevenir a un Auschwitz es interacción con los Goyim y enseñarle Torah. No, Enseñarle los valores de la Torah. Para que sean mejores. no, usted sabe, Rabino, Sí. que no tiene nada que ver con esto. Hay gente, yo voy a hablar por mí, que yo he visto y me han caído mal. Y después que la he tratado, he dicho, es tremenda persona. Y de la única manera, si yo no trato a esa persona, no tratamos, Claro. yo hubiese mantenido esa Yeah. mala energía. ¿Ya? Ok. Pues se va creando esta energía. Cuando, y por cierto, los lugares acumulan energías Así es. positivas y negativas. Claro, lo vemos en Vallecra, creo que cuando Hashem habla de mirar las casas y tiene alguna señal. Le digo algo Exacto. rápido, puede decir esto, es importante para mí. Mire, hay universidad en la esquina, fuera en Roma, donde tú vivías, hay un supermercado en la esquina y justo hace como 5 años vi una funeraria que ya desapareció, le pusieron un sign for rent, pues tuvo como 4 años, nunca se rentó, eso era antes hubo una funeraria. Finalmente el Señor lo que hizo fue que destruyó la estructura y ahora hizo una estructura nueva, hace ya como 3 años, muy bonita, moderna, y es como de 2 plantas, ¿no? Y ahora le puso for rent, todavía no se renta. Y eso están las energías de todas esas personas que murieron ahí y aún no se rentan. Esta es una eminentemente comercial, como dice, busy area, comercialmente muy atractiva y no se Exactamente. renta. No sé. Y hay negocios de realidad y eso está en el medio de se renta. Pero por cierto, porque alguien se haya muerto allí, no quiere decir que va a haber energía negativa. Pero yo no sé qué pasa. No te lo menciono. Hay lugares a donde la gente han descansado y gracias a Dios descansaron. O sea, la energía no tiene que ser negativa. No, la energía de la muerte no tiene que ser negativa, puede ser positiva también. Eso habrá ¿Me entiendes? positiva, Puede no de suceder ello. con el caso de la casona que hay abajo en Brooklyn. Recuerda que hicieron una película de eso y algo así como Viernes 13, que hoy día la usan como lugar turístico. La Ujú. gente pasa a mirar porque fue real la situación. Yo vi esa película. Sí. Y suceden cosas. Ese es Amityville, Long Island, sí. Ok. Yaret te pregunta que por favor el apellido de Jonathan, ¿cómo lo Eiberschitz. ¿cómo se escribe eso? Eiberschitz. Dámelo, yo lo deletreo acá. También, Rabino, yo comparto la idea con ese señor porque si tú no quieres compartir conmigo, tú te crees mejor que yo. Claro. Entonces, si tú no me comunicas a mí, ¿por qué la gente puede coger, es verdad, ¿Se un entiende esta idea? pensamiento en contra de ¿Se entiende ese esta grupo idea? de gente? ¿Quiénes son ustedes? Porque ustedes se creen mejor que nosotros, porque ustedes no quieren relacionarse. Correcto. Entonces, eso crea mucho. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a rebajar. No. No estoy sugiriendo que nosotros deberíamos rebajarnos, sino subir a los demás. Yo fui a una charla de un rabino y el rabino estaba hablando y explicando que el judaísmo, si podíamos usar un modelo, deberíamos de pensar que los judíos somos los doctores de la sociedad. Si el doctor se queda en el hospital esperando que la gente se enferma para darle tratamiento, el mundo se enferma. Se enferma, ¿no? Si quiere prevenir de que el hospital se llene de tantos pacientes que ya no puede sanar, lo que tiene que hacer es salir Y visitar. y explicarle a la gente cómo mantener su salud. Ujú. Esa es la única forma. Entonces se entendería como proselitismo. No, no es proselitismo. Por cierto, esa palabra de proselitismo, muchísima gente lo usan como una arma para silenciar a las personas que quieren enseñar Torah. Yo las rechazo. Es mi trabajo ser una luz a las naciones. Y eso es lo que hacemos aquí. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y ser una luz a los judíos también. A mí me gusta cuando los judíos estudian Y Torah. eso está natural, Rabino. ¿Ya? Hashem dijo eso. Claro, yo no estoy inventando nada de esto. Espérate. Déjame dar un ejemplo de más para explicarle un fundamento espiritual. Cuando se ve que recuerden el pecado de Adán y Eva, cuando Dios castiga y le dice a la serpiente, le dice que la serpiente va a comer polvo. Ujú.
Nada más para dar un ejemplo. ¿Sabes cómo el Zohar lo interpreta? La serpiente representa la energía negativa, la energía del mal. Por cierto, la energía del mal es muy seductiva. Muy seductiva. Le gusta mucho hablar y va engañando y va haciendo. Entonces, la energía del mal se nutre del polvo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona hace un mal, eso le añade a la energía del mal. Está nutriéndolo, está creando un polvo. Engorda. Y va engordando el mal. Cuando una persona hace el bien, cada vez que yo hablo del mal te miro a ti, el bien la miro a ella. Perdóneme, voy a tener que cambiar. No, cuando una persona hace el bien, ¿ya? Cuando una persona hace el bien, tú ves lo derechista que yo soy, pero no me gusta la siniestra. La siniestra yo voy a lo negativo, porque soy cubano, ¿qué voy a hacer? Ya la izquierda ya me mordió, me dice. Entonces, me voy para la broma y me pierdo el hilo. No, lo que estoy diciendo es que cuando viene lo positivo, entonces lo positivo va creciendo y eso va dándole más y más luz. ¿Ya? ¿Quedó ahí una pregunta? Sí, no, ¿O un comentario? Comentaba que si es que por eso, hablando de las casas y esta cosa, que por eso es que los hasídicos dicen que el shofar tiene poder de limpiar la energía de los lugares. No son solamente los hasidim. Recuerden que nada más sobre ese tema, déjame llevar un momento a eso, pues muy buena comentario. Primeramente sobre el cordón rojo, que la gente se lo pone para protegerse del ojo malo. Lo único que protege del ojo malo son los mitzvot. Eso es lo único. La mejor suerte que uno puede tener es la bendición de poder hacer mitzvot. El shofar es un instrumento que va rompiendo la clipá. Entonces, en un lugar a donde hay mucha clipá, cuando el shofar suena, lo va rompiendo. Pero el shofar solamente funciona si las personas que se están mudando para ese lugar hacen teshuvá, porque el shofar es un instrumento de la teshuvá, es como una alarma de la teshuvá. Cuando una alma oye el shofar, como dice el profeta, sonará el shofar y la gente de la ciudad no responden, ¿ya? Cuando una persona oye el sonido del shofar, es una alarma para hacer teshuvá. Entonces, si en esa casa se sonó el shofar y la gente que vive en esa casa han oído el shofar, entonces lo han usado como un llamamiento a hacer teshuvá. Entonces esa casa se vuelve una embajada del bien. La diferencia entre una casa bendecida y una casa que no tiene esa bendición es que esa casa se ha vuelto un lugar de transformación y de mitzvot. La casa que tiene bendición es un lugar que, no sé cómo, déjame explicarlo, no es para halagarme a mi persona, pero una persona que andaba buscando, mira qué visión más interesante, una persona que andaba buscando de Torah, que quería convertirse al judaísmo, que quería retornar a la vida judía, tuvo un sueño, vino a mi casa una vez, y esa noche tuvo un sueño y me lo contó. Y en la visión que vio, la casa, todas las paredes eran curitas. Band-aids. Sí. Curitas. Toda la casa estaba hecha de curitas. Qué interesante. Cubierta las paredes de Las paredes estaban hechas de curitas, de las band-aids. Y me empecé a pensar, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? Puede ser cuando te cortas, tienes dolores, te pones la curita, se siente mejor. La cura. Interesante, ¿verdad? Entonces, es una forma de explicarlo, pero no es solamente en mi casa, todas las casas que están mirándome. Debería de cada casa llenarse de lugar a donde la gente llega y se sienten que reciben una bendición. Rabino, el último trabajo que tuve yo en Manhattan hace muchos años, allí iban ortodoxos o hasídicos todos los viernes, se colocaban Sí, en Lubavitch. y tocaban el sofá ¿O sí? todos los viernes. ¿Todos los viernes? Sí, Qué interesante. antes de que comenzara Shabbat. Qué interesante. Tocaban el sofá, Félix, uno pequeño.
Félix me pregunta. ¿Cuál Félix? Félix, nuestro amigo Félix. Viejo, pregúntale al rabino. Se me hizo. Pregúntale al rabino si los anusim solamente hacen teshuvah. Creo que se está refiriendo a la conversión. Que siga, ¿esa es el terminar de la pregunta? Sí. Ok, cuando nosotros hablamos de la teshuvah, estamos hablando es el mismo término para dos diferentes ideas. Uno es arrepentimiento personal de desarrollo, el otro es teshuvah de retornar a la sede, al centro del pueblo judío. Cuando estamos hablando de los anusim, estamos hablando de que ellos hagan shuvah, que regresar a la vida judía. Cuando estamos hablando de teshuvah personal, estamos hablando de la que la persona retorne a una vida judía. Son el mismo proceso. Ahora, pero hay que llevarlo al próximo nivel. Y esto viene de un manuscrito que yo encontré, que nunca fue publicado, escrito una discusión entre dos rabinos en el año 1650. En Holanda se formó una discusión que está relacionada a teshuvah entre rabino Samuel Leví de Morteira y el rabino Aboab da Fonseca sobre si hay ciertos pecados. Esta es la discusión en el manuscrito: si hay ciertos pecados que nunca se pueden perdonar o que nunca se puede hacer teshuvah. Y esa discusión se concentró en el área de los anusim. Y Leví de Morteira, que venía de Austria, expresó la opinión de que cuando una persona abandona al judaísmo, más nunca puede retornar. Aboab da Fonseca dice que al revés, que cuando uno, no importa la verá que uno haga, Dios siempre está abierto a retornar. Y interesantemente, esa discusión se va ampliando más y más y más. Y interesantemente, un gran número de mekubalim, de cabalistas, dicen que el retorno de la Shekhinah, que es la teshuvah de la Shekhinah, que retorna la presencia divina a la tierra, está dependiendo del retorno de los anusim. Y por esa razón ahora tengo que revelar cuáles son una de las motivaciones personales mías para motivar que los anusim retornen. Porque no puede venir Mashiach a menos que los anusim retornen. Lo dice. Así de fuertes. Sí. El mundo entero está esperando. El maestro de Rav Yosef Karo era Yaakov Berab. Yaakov Berab trató de crear, esto lo sabemos históricamente. Yaakov Berab, por cierto, cuando ustedes oigan esto, van a saber más que la mayor parte de los rabinos del mundo entero. Yaakov Berab era el maestro de Rav Yosef Karo. Él trató de instituir el Sanhedrin y instituyó una ley. Bueno, usó una ley que ya existía. La semijá, la ordenación rabínica. Hoy en día nosotros no tenemos ordenación. Tenemos ordenación en título nada más. Pero la ordenación original era una bendición que se pasó de generación en generación, que Moshe recibió en el monte Sinaí y se la pasó a Yehoshua a los ancianos, etc. Se fue pasando a través de las generaciones. Entonces la persona que recibía semijá en los tiempos del templo tenía la bendición directamente que Dios le dio a Moisés. Entonces sabía aplicar la ley y tenía lo que se llamaba siyata deshmaya, que quiere decir que la guianza del cielo, que Dios le daba cierta don de poder entender cómo aplicar la ley. No es solamente la bobería de decir, mira, esa es la ley, pero sino decir cómo aplicar la ley, con la misericordia divina, porque a veces la ley te mata, ¿no? Entonces, ese es uno. Entonces, él explicó, cuando entraron los romanos, Félix, por favor, que se callen los cubanos que están ahí atrás. Anyways, cuando entró los romanos a la tierra de Israel, sistemáticamente mataron a todos los rabinos que tenían semijá. Quedamos entonces que la gente que estudia en Torah reciben ordenación y le ponemos semijá, pero no es la semijá de la bendición que nosotros teníamos anteriormente.
la ley que Jacob Berab explicó es que si 70 rabinos que no tienen semijá de Moshe, pero que tienen la semijá normal, le dan la bendición de ordenación a un rabino, es como si tendría la ordenación de Moshe Rabbeinu. Y trató de instituir el Sanhedrin en ese tiempo, en la tierra de Israel, que 70 rabinos le den semijá a uno, y entonces ese le vaya dando semijá a los 70 y reconstituir el Sanhedrin, con 2 propósitos. Y él puso los 2 propósitos juntos. El primer propósito era que en esos tiempos, como no existía el Sanhedrin, no había forma de castigar a la gente que habían adoptado temporariamente el cristianismo para salvarse de ellos mismos. No se podía dar látigos porque no existía el Sanhedrin. Entonces él quería crear un Sanhedrin para darle látigos a la gente que se había escapado de España y Portugal, ritualmente, no era un látigo serio, pero para simbólicamente castigarlos. Y entonces después de restablecer a todos los anusim dentro del judaísmo, declarar el Sanhedrin que declare que llegue el Mashiach. Entonces, aplicando allí una ley que sale en el Talmud, que dice que lo que la corte de la tierra decide, la corte del cielo tiene que seguir. Entonces, si la corte de la tierra hubiera dicho que tiene que llegar el Mashiach, entonces la corte del cielo hubiera declarado que llegue el Mashiach. Entonces, desde ese punto de vista, este grupo de Mekubalim que se estableció en Tzafat, toda la orientación del grupo de los Mekubalim establecido en Tzafat, estamos hablando de la Ri, de Rav Moshe Ramchal, de Moshe Chaim Luzzatto, de todos los grandes Mekubalim que estaban en 1100 más o menos. 1700, 1600 y 1700, porque este es el año que ya están retornando los anusim a la tierra de Israel. Entonces es más recién, 1600 por el 1650 hasta los 1700 por ahí. Entonces cuando se escribió el Shulchan Aruch, entonces allí la idea de todos los Mekubalim era retornar a los anusim, porque el retorno de los anusim está íntimamente conectado con el retorno de la Shekhinah. Eso es muy importante. La llegada del Mashiach. Porque eso es lo que causa el retorno de la Shekhinah. Vamos a terminar ahí. Okay. Vamos a terminar con eso. ¿Quedó ahí algo más? A ver, ¿Se entendió? ¿Félix entendió la respuesta? Félix entendió, Félix. No, ya parece que te entendieron. Es muy importante. Es muy importante. Mira, déjame decirlo. ¿Félix está ahí? Sí, Félix. Déjame decirlo. Dice que sí, Félix. Sí, déjame decir otro ejemplo. Déjame dar otro ejemplo. Yo lo he dicho anteriormente, pero para aclararlo más todavía. Los nombres más comunes entre los anusim es Esther y José. Entre toda la familia de los anusim, todos tenemos Esther y José dentro de la familia. Y se va repitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque José se vistió como un egipcio y se hizo pasar como un egipcio. Pero mientras se decía pasar como egipcio, aunque parecía que era egipcio, por adentro era judío. Y siempre se mantuvo fiel a la Torá. Pero se hizo pasar como un goy por tanto tiempo que sus mismos hermanos no lo conocían. Y entonces dice, yo soy tu hermano. Se rebeló, pero entonces no solamente retornó él a sus hermanos, pero la experiencia que tuvo le sirvió como bendición a los hermanos. Esther lo mismo. Esther se escondió dentro del palacio del rey y nadie sabía que era judía. Se podría haber hecho pasar como una goya toda la vida. Y cuando hubieran matado a los judíos, se hubiera tratado de esconder dentro del palacio y nadie hubiera pensado que era judía. Pero ella... le recriminó Mordejai. Pero ella decidió, no, yo voy a revelar que yo soy judía y voy a usar mis conexiones. Y también esto está conectado a lo que me preguntaste anteriormente. Yo voy a usar mis conexiones dentro del mundo gentil para ayudar a los judíos. Entonces, esto es todo parte
del sueño, el sueño de los Anusim. ¿Me estás entendiendo? Me parece. El sueño de los Anusim no es solamente de retornar. Eso sería muy bonito, pero eso es un sueño limitado. Yo no quiero que mi gente nada más retornen. Yo quiero que nosotros retornemos y usemos nuestras conexiones, nuestras familias, nuestras naciones, todos los recursos que nosotros tenemos para ayudar a avanzar al pueblo judío. Entonces, cada Nusim, mujer o hembra, es una representación de Joseph y de Esther. Y de Esther. Oye, ahora que Así yo estén entiendo- escondidos Sí, todavía. mira el cántico, un momento, mira el cántico en ladino. Cuando en el Seder de Pesach, ya estamos sobre tiempo, en el Seder de Pesach, el cántico Echad mi Yodea, ¿quién conoce a uno? El cántico en ladino es Eloheinu sheba shamayim, Dios nos lleve a Jerusalén con la cara para grande, cual lo es el uno. Es el canto que lo que está diciendo. Que nos lleve a Jerusalén, no con la cara bajada, pero con la cara alzada, que quiere decir que nosotros estamos contribuyéndole a Jerusalén. No estamos simplemente retornando a Jerusalén, nosotros estamos contribuyéndole a Jerusalén. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos volvernos agentes de bendición para Jerusalén. Entonces todo lo que sufrimos no es pérdida, sino es que ahora estamos usando nuestros contactos, nuestra experiencia para añadirle algo al pueblo judío. Mira, cuando Yitro se convierte al judaísmo, Yitro, el suegro de Moshe, Moshe le dice, quédate con nosotros y ayúdanos a cruzar este desierto. ¿Por qué? Porque Yitro ya conocía el desierto. En otras palabras, la persona que viene a convertirse o que viene a retornar, ya nosotros conocemos el desierto. Vamos a ayudar al pueblo a cruzar el desierto por la parte más suave para que no tengan que sufrir. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi luz santa en la judería que había de nacer.